Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy vamos a hablar sobre la taxonomía, taxonomía 2, y hablaremos de los métodos de clasificación para la biodiversidad. ¿Quién les habla? El profesor Elmer Flores Ochoa. Empezamos. Cuando nosotros hablamos de una clasificación, recuerda primero qué es clasificar, y la definición general de una clasificación es la acción o efecto de ordenar o disponer las clases o por clases. Una definición científica es hablar de comprender la teoría y la práctica, ¿ya?, de la descripción de la diversidad de los organismos y del ordenamiento de esta diversidad. ¿Quién lo dijo? El señor Wiley en el año 1981. Si hablamos de la clasificación, por ejemplo, de la SOTA 1963, menciona que la clasificación es un análisis de clasificación en cuanto al proceso de establecimiento de sus propios métodos. Ofrece un marco de orden y lógica de manera que las relaciones entre los seres que pueden identificar, separar y disponer por clases. El primero en la clasificación, como ya lo habíamos mencionado, relaciona a esta, es el señor Aristóteles, que va a generar dos grandes grupos, ¿no? Hablará del reino plantar y el reino animal, o sea, estamos hablando de los animales y los vegetales. Movimientos, basándose en qué? En el movimiento y su alimentación. Recuerda que las plantas son inmóviles, autótrofas, y obviamente los animales son móviles y heterótrofos. Ajá. Entonces, ahí hablaríamos del reino Plantae y el reino Animalia. Los criterios de clasificación estaban vinculados al movimiento autónomo y obtención de alimentos. Se mueven o no se mueven, tienen patas, tienen raíces, etc. Además, lo elabora él mismo o lo consigue por otros medios. Esa era una de sus características fundamentales. Ahora, si nosotros estamos y nos teníamos que preguntar, ¿están vivos? ¿A qué reino pertenece según los criterios de clasificación de Aristóteles? Estamos hablando de las bacterias, el Paramecium sp y la Eugulena sp, que son bacterias. ¿Pero qué cosa vienen a hacer? ¿Son o no son seres vivos? Dentro de la clasificación estaban vinculadas como seres vivos. ¿Qué es la taxonomía entonces? A la taxonomía se refiere que para el estudio de la clasificación de los organismos surgió una ciencia llamada taxonomía, que refiere taxonomía como ordenamiento de nomos, normas o reglas, ciencia de la clasificación o término para designar a la taxonomía biológica. Ajá. ¿Y cuáles son los orígenes de la taxonomía? Formalizado y creado por el señor Aristóteles, quien desarrolló el primer sistema de clasificación en base a las similitudes de los organismos y el hábitat. Se limitaban a dividir solo en dos reinos, era planta y animal, plantas y animales, nada más. El origen es en aquella época, entonces vinculada por el señor Aristóteles. ¿Y qué es la taxonomía biológica? A ciencia que ordena a los organismos en un sistema de clasificación, ¿ya?, compuesto por una jerarquía de taxones anidados, ¿ya? No te olvides, taxones anidados. Profesor, objetivo de la taxonomía: agrupar a los seres vivos que presentan semejanzas entre sí y que muestran diferencias con otros seres, clasificándolos en jerarquías que son, pueden ser reinos, filos, clases, órdenes, familias, géneros y especies. No lo olvides, son 7 clasificaciones taxonómicas: reino, filo, clase, órdenes, familia, géneros y especie. ¿Ya? No te olvides, estas están vinculadas netamente a la clasificación. ¿Y cuál era la importancia de la taxonomía? Pues esta herramienta les permite agrupar toda la diversidad de organismos en unidades discretas dentro de un sistema estable. Establece, según la cantidad de información, estudios existentes, reglas para la comprensión y descripción de sistemas de la diversidad de organismos y su ordenamiento en el sistema. O sea, es fundamental poder organizarlos, poder distinguirlos y formarlos en grupos. La sistemática es un conjunto jerárquico de todas las categorías de los taxones, al igual que un sistema.
del conjunto jerárquico de todas las categorías en organismos, por ejemplo, o los sistemas de clasificación nacen como resultado de la taxonomía. La utilidad de la taxonomía sirven pues como contenedores de información y permiten hacer predicciones acerca de la fisiología, ecología y la evolución de los taxones. Objetivo de la nomenclatura. Es una subdisciplina que aplica las reglas para nombrar y describir a los taxones. Como objetivo principal de esta nomenclatura está referido a que cada organismo posee un solo nombre correcto. Un solo nombre correcto. Que no haya dos taxones diferentes llevando al mismo nombre, llamarle a dos organismos distintos de la misma forma. No se puede. Todos tienen un nombre único, en pocas palabras. Por ejemplo, si hablamos de tipos de la nomenclatura, las reglas de la nomenclatura están escritas en los códigos internacionales de nomenclatura. Hay uno para cada disciplina, si hablamos de la zoología, de la botánica, de la bacteria y los virus. Cada una tiene una disciplina para el proceso de nomenclar. Tienen nombres únicos. Ahora, esta estructura de la nomenclatura son nombres en las especies, en esta oportunidad son binomiales. ¿Por qué se hablan de binomiales? Están formados por dos palabras, ¿ya? Escritas en realidad de la siguiente manera. Como profe, por ejemplo, la primera palabra, a ver, no sé qué pasó. La primera palabra, ¿ya? Es el género. Y se escribe siempre la primera letra con mayúscula, todas las más minúsculas y en script, ¿ya? O cursiva, o por consiguiente subrayada. La segunda palabra es la especie, y esta siempre se escribe en minúsculas, como te digo, cursiva o subrayadas. ¿Ya? Recuerden, la primera es el nombre del género, ¿ya? ¿A cuál pertenece? Entonces, ¿qué es un taxón? El taxón viene del griego ordenamiento, ¿ya? Es un grupo de organismos emparentados que en una clasificación cumplen los siguientes. Están agrupados, tienen asignado al grupo un nombre en latín, una descripción, un tipo y son una especie, un espécimen o ejemplar concreto. ¿Ya? Hablaremos de la determinación de un taxón y la utilidad. Por ejemplo, la determinación o identificación es además de la especialidad dentro de la taxonomía que se ocupa de los principios de elaboración de las claves dicotómicas y otros instrumentos dirigidos al mismo fin, como por ejemplo sus bacterias, los tejidos, el cráneo, los pulmones, el pelo, etc. Son características para determinar un taxón.